Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros, colegas y cualquier otra persona que esté acercándose por allí a este nuevo espacio, a esta nueva transmisión de lo que venimos ya trabajando desde hace algún tiempo para acá, acerca de cómo buscar la forma de vivir cada vez mejor y mejor, de cómo hacer de la vida una experiencia grata, que valga el esfuerzo, que nos gratifique, que nos haga crecer, que nos haga evolucionar como individuo y como especie. Ambas cosas a la vez. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, pues ya, por ejemplo, los que están acostumbrados o han acudido a estas ya más de 70 conversaciones que llevamos a cabo por estos medios, conocen de cómo nos movemos en estas transmisiones. Un gran abrazo para Marco, que se está incorporando por allí, igual a los que lo están haciendo por Instagram, ya que estoy tanto por Facebook como por Instagram. Por cualquiera de las dos vías podemos mantener estas conversaciones que pretenden enriquecer nuestras vidas. Y que en el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, sumamente apasionante, porque hay mucha confusión en la actualidad. Hay muchísima confusión. Hay un caos parecido al que históricamente voy a referir como raíz, que nos permite entender qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los movimientos más asertivos que nosotros podemos dar para que la vida se convierta en algo saludable, en algo expansible, en algo de pleno disfrute para nuestras experiencias. Insisto, tanto como individuo como especie. ¿Ya? Y nos vamos a referir específicamente al caso de la medicina. Fíjense que en la actualidad la medicina es un saco donde hay muchas cosas. Está la medicina convencional o medicina occidental, que estamos en el lado occidental, pero también está la medicina alternativa, las medicinas tradicionales, ¿no? Medicina china, la medicina ayurvédica, las tradiciones ancestrales que tienen que ver con las raíces culturales de los distintos lugares, particularmente América Latina, ¿verdad? Un gran abrazo para Alma desde México, para Maribel, ¿verdad? Por supuesto que le daré un saludo a Laura, Isabel que se está incorporando también por acá y hay un grupo de personas también que se están sumando por Instagram. Entonces, hablemos claro y preciso. Y hoy necesitamos hablar con mucha precisión, por lo que le decía de que hay mucha confusión. Hay un dato muy importante que es, se está creando o se ha venido creando un movimiento de rechazo en primer lugar de la medicina convencional y en segundo lugar de aceptación y abrazamiento de lo que hemos conocido de este lado del mundo como medicinas alternativas. Nombre tremendamente desagradable, ¿verdad? Porque como, bueno, tengo una alternativa frente a esto. ¿Y eso qué significa para el desarrollo de la medicina como disciplina? ¿Verdad? Que hay más de una medicina, ¿verdad? ¿Qué significa, por lo tanto, que hay más de una interpretación de cómo es el proceso mediante el cual nosotros navegamos por la enfermedad o por la salud? Efectivamente, sí. Y cuando nosotros observamos esto, nos encontramos con argumentaciones, algunas que tienen su base bien, bien sólida y otras que son un poco como quizás aladas por los cabellos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿de qué se acusa la medicina convencional que está ahorita de boga? Se le acusa de mala intención por una parte, es decir, que el objeto de la medicina, que es ayudar a las personas a superar las enfermedades, hay quienes dicen
No, en la actualidad es otra cosa. Es más bien forma parte de una conspiración para destruirnos, para disminuir la población mundial, para tal, ¿no? Y allí se acusa de abanderado, por ejemplo, a la industria farmacéutica. Y ahora con toda esta cosa de la vacuna, del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Un abrazo para Natalia, un abrazo para mi querido Germán. Natalia, queridísima, siempre presente, ¿verdad? Y por aquí, bueno, se ha sumado, por supuesto, un gigante de la investigación en neurociencia que es Trino Baptista. Bienvenido, Trino, un gran abrazo. Fíjense, ¿cuál es el asunto que está detrás de esto? Es realmente que la teoría conspirativa, que hay grupos interesados en dañar a las personas en lugar de ayudarlos a salir adelante. Es verdad que hay más interés económico, por ejemplo, al vender un producto farmacéutico que en beneficiar al paciente que lo tome o lo adapte para sí. Yo no sé. Yo no sé si lo más probable es que haya de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este mundo hay de todo y podemos dividirlo en dos grandes grupos. Gente que está construyendo vida, trabajando para eso, tales como nosotros, por ejemplo, en Neurocode, tal como el propio Trino, ¿verdad? Tal como lo hace, bueno, aquí hay un montón de gente, ¿no? Que está dirigida en esa dirección. Y hay gente destructiva, también la hay. Cerebro da para todo. Hay gente que está intentando, por ejemplo, destruir a buena parte de la humanidad. Hay gente que le desea el mal a su vecino, a su padre, a su madre, a sus hijos. Hay de todo, hay de todo. Entonces, lo más probable es que haya algo de razón en todas estas hipótesis o teorías acerca de lo que está ocurriendo. Pero yo quiero ir a algo más fundamental. Yo quiero ir a algo mucho más importante y trascendente. ¿De qué se trata? Se trata de el modelo de pensamiento y razonamiento que un médico utiliza cuando aborda un paciente o cuando aborda el estudio del proceso salud y la enfermedad. Y en esto hay algo que es muy importante y que quizás incluso a veces ha traído algunas discusiones en el mundo médico, pero que es real. El modelo de razonamiento de la medicina convencional tiene 344 años de funcionamiento. 3 siglos y medio, pues. Hace 3 siglos y medio, concretamente en 1676, había una situación como esta que tenemos ahorita. Había muchas versiones en la medicina, muchas teorías, la mayoría es muy especulativa, muy poco trabajo práctico, muy poco trabajo serio científico, porque bueno, en ese momento todavía la ciencia era muy primitiva. Y Thomas Sydenham, un inglés, escribe un libro que pasó a la historia como Ars Medica, el título es larguísimo, Ars Medica, que es el arte médico. Y allí él dice, hay que poner orden en este desorden. Y puso orden. Dijo, hay que fiarse en los signos y los síntomas, es decir, lo que observa el médico y captura de lo que el paciente está manifestando. ¿Qué es lo que el paciente dice acerca de lo que le ocurre? Esa es la diferencia entre un signo y un síntoma. Lo reagrupo en una taxonomía, es decir, los que tienen tales características, tales grupos de signos y síntomas, por ejemplo, tiene fiebre, dolor de estómago y diarrea, ¿ya? Entonces, síndrome diarreico. Y después buscamos qué lo está originando. Vamos a abrir una investigación acerca de qué lo está originando. Y cuando descubramos qué es lo que lo está originando, lo llamamos enfermedad, dependiendo de la causa que lo esté causando, que lo esté desembocando, ¿no? ¿Ya? Ese es el modelo
taxonómico que continúa rigiendo en el mundo de la medicina occidental. Fíjense que es muy distinto al mundo, por ejemplo, de las tradiciones ancestrales, donde a lo mejor se habla de influencias ambientales, espirituales, etcétera, etcétera, o muy distinto del modelo chino que habla de meridianos de energía y tal, o el modelo ayurvédico que habla de una relación con la naturaleza. Son modelos de aproximación al fenómeno totalmente diferentes. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Hemos visto esos modelos de abordaje como contradictorios entre sí. Y aquí es donde viene la gran diferencia. Cuando uno mete la lupa de la historia en la ciencia, te das cuenta que todo campo de investigación científica ha pasado por la misma forma de organizar la información. ¿Ya? Así pasó con la física, así pasó con la química, así pasó con la biología, así ha pasado con todas las disciplinas. Han tenido una etapa taxonómica, la llamamos taxonómica porque es una clasificación de los fenómenos. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasó en la física? La física, en la medida que fue tomando a las matemáticas como su modelo guía para entender qué era lo que pasaba, con Newton logra su consagración. Y es a partir de Newton que la física se convierte en la madre de todas las ciencias, dada su modelo de precisión, gracias a las matemáticas, pues a poder haber dado con un modelo matemático que le permitía hacer los cálculos correspondientes y ver cuáles eran los mecanismos que están detrás de esa expresión taxonómica de la naturaleza. Por ejemplo, nos permite explicar por qué el sistema solar tenía 9 planetas y por qué daban vueltas y no se estrellaban unos contra otros. ¿Ya? Entonces, eso mismo ha ocurrido en relación al proceso salud-enfermedad. Vino ese proceso taxonómico. Lo mismo pasó en la biología y por eso se dividieron los reinos, ¿verdad? En reino mineral, reino vegetal, reino animal, ¿no? Y después, dentro del reino animal, los dividimos en mamíferos, aves, peces, reptiles, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo primero es poner orden en lo que hay. Eso lo logró de manera magistral Thomas Sydenham. Ahora bien, ¿en qué se basaba? En un conocimiento de las manifestaciones que podía recoger en aquella época y en un eslabón anatómico, de tal manera que era fácil concluir, a veces se enferma el hígado, a veces se enferman los pulmones, a veces se enferman el corazón, a veces se enferma el cerebro, a veces se enferma la mente, porque también era una cosa distinta y separada del resto del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué pasó en la biología, por ejemplo? En la biología también hubo toda esta taxonomía, millones, por ejemplo, de insectos, de especies de insectos, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que aparece Charles Darwin. Cuando aparece Charles Darwin, se da un salto parecido al que se dio en la física. Es decir, hay una explicación del mecanismo que está detrás de todas esas manifestaciones. Un hilo conductor, un tronco que permite ramificar con lógica y con comprensión más sencilla de lo que acontece. El modelo de Darwin adquiere su máxima expresión científica cuando Watson y Crick logran la síntesis del ADN como el lugar donde está el código que dirige todas nuestras operaciones y que da origen al genoma humano como un modelo de guía para entender cómo se genera nuestro comportamiento físico, mental, social y espiritual. ¿Ya?
Entonces fíjense que la cosa va agarrando, progresivamente va agarrando un sistema de comprensión. Ahora, ¿qué ocurre? Empiezan a surgir más cosas. Por ejemplo, surge el desarrollo de la inmunología, surge el desarrollo de la epigenética, surge el desarrollo de las neurociencias. Acá tenemos presente a Trino, ¿verdad? Que es quizás uno de los más preclaros investigadores en esas áreas, ¿verdad? De América Latina, indudablemente, ¿no? Entonces, fíjense cómo van ocurriendo cosas y de repente encontramos que aparece una cosa que llamamos microbiota intestinal, que resulta que es importantísimo para el destino de nuestros genes. Es decir, se crea un aparente caos que trae la necesidad de organizar de manera diferente esa forma de pensar que tenemos los médicos, de aglutinar en signos y síntomas, síndrome, enfermedades, tratamientos. Porque seguimos, por ejemplo, nuestras especialidades siguen divididas en el cardiólogo se ocupa del corazón, el hepatólogo se ocupa del hígado, el psiquiatra se ocupa del cerebro, mente, el neurólogo se ocupa de la base anatómica de la mente y así sucesivamente. Entonces, esa dispersión de oportunidades, esa dispersión de recursos, necesitamos recogerla para dar un nuevo paso en la evolución de la medicina. ¿Por qué? Porque fíjense qué consecuencias arrastra este modelo anatómico taxonómico. Bueno, que por ejemplo, toda la terapéutica está destinada a combatir las causas de las enfermedades. Porque las enfermedades son entidades en sí mismas, tienen vida propia, son independientes del individuo y por eso es que el médico convencional, cuando está delante del paciente, a él lo que le interesa es la información que le sirva para él penetrar en ese modelo anatómico funcional, que ahora se ha hecho funcional también, y dar con esa clave de causalidad para mejorarla. Y poco le interesa, dentro de este modelo, lo que la persona siente o lo que la persona opina, porque eso más bien le estorba para él hacer su trabajo. Y esa ha sido una de las causas del rechazo de la medicina convencional, el trato. En las investigaciones que se han hecho acerca de las razones por qué una persona elige, por ejemplo, una medicina, ¿cómo se llama?, alternativa, es que en la medicina alternativa el trato es otro. En la medicina alternativa generalmente se comienza por preguntar, bueno, ¿y quién es usted? ¿Y qué es lo que usted ha hecho y ha dejado de hacer? Porque dentro de ese modelo de la medicina alternativa está la idea de que lo que usted hace o deje de hacer es muy importante para determinar el curso de la enfermedad. Por lo menos en la mayoría de ellas, ¿ya? Sobre todo las medicinas que vienen de tradición oriental, ¿verdad? La medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina japonesa, es una medicina que contempla quién es la persona y en qué nivel de energía se encuentra y cuál es el tipo y calidad de sus relaciones para que esté ocurriendo ese proceso que está ocurriendo. Eso, en la medicina convencional o medicina occidental, es tremendamente novedoso. Para ellos data de 5.000 años atrás. Para nosotros es una novedad. Para nosotros eso de que la mente tiene que ver con mi enfermedad hepática, eso es una novedad. Eso comenzó en los años 60 del siglo pasado con un movimiento que se llamó psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Ya? Un abrazo, Mike Walida, que nos está aquí asomando también la idea de la medicina cuántica, ¿no? La medicina cuántica, ¿en qué consiste? Está basada en los descubrimientos de la física del siglo XX, es decir, ayer.
frente a los 350 años del modelo médico, 100 años es la tercera parte, ¿ya? Por lo tanto, esos conocimientos de cómo repercuten en nuestro cuerpo son tan recientes que para el médico convencional resultan extraños, y aquí aparece otra de las acusaciones interesantes: pseudociencia. Pseudociencia. Acá Marco se nos está adelantando. Espérate un momentico, Marco, ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? ¿En qué consiste esta idea de la pseudociencia? Que lo que no ha pasado por el filtro de la manera como la medicina convencional confirma o refuta sus hallazgos es considerado no ciencia. Ese es un error muy grave. Es un error muy grave porque no es únicamente a través de, por ejemplo, los estudios doble ciego, que si ustedes se ponen a ver, y en esto cualquier médico que esté por acá, que siga los estudios doble ciego, sabe que es así. No hay ningún estudio doble ciego que tenga 100% de resultado en lo que se esté poniendo a prueba. No existe. ¿Eso qué significa? ¿Que no funciona con determinadas personas? Sí, efectivamente. Toda intervención médica va a tener buenos resultados y malos resultados. Inevitable mientras no conozcamos cómo se expresa en esa red complejísima de factores, cómo se expresa esa intervención en ese personaje que yo tengo delante. Todavía no hemos llegado allí. No hemos llegado allí. Fíjense que en ese sentido, por ejemplo, es cuando en la física surge el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ya? Que es, ¿cómo puedo saber yo que un fenómeno va a ocurrir efectivamente en este momento, en esta circunstancia, en esa cosa? No tengo cómo. Hasta que ocurre. Pero una vez que ocurre, yo sí le puedo hacer un seguimiento. Y puedo buscar el patrón que está detrás. Eso es el método científico, como nos dice acá Karina, ¿verdad? Ese es el método científico. El método científico va mucho más allá que el estudio doble ciego. Y esto es importante que los médicos lo tengan en cuenta. Fíjense que es interesante porque en la medicina convencional solemos llamar como un caso anecdótico cuando algo nos da una información útil, pero que no podemos generalizar desde el punto de vista estadístico. Entonces lo llaman anecdótico. Y estamos llamando pseudociencia a toda aquella información utilísima, alguna, y otra inútil, no lo sabemos, pero que nos abre la puerta de la necesidad de continuar investigando. Hay un caso y hay dos grupos que yo sigo en la actualidad, tres grupos, perdón, son tres grupos, uno de México, uno de Argentina y otro internacional, de las aplicaciones del dióxido de cloro sobre el COVID, que dio origen precisamente a esta discusión que está ahorita sobre el tapete y que ha traído respuestas políticas intensas. En lugar de decir, bueno, ¿cuál es la obligación de la ciencia en este caso frente al dióxido de cloro? Realizar estudios sistemáticos donde se pueda registrar los pros y los contras de esta sustancia, que al igual que todas las sustancias que existen sobre la Tierra, tienen pro y tienen contra. Sin embargo, hay este debate que está ahorita en la actualidad. Acaban de detener, por ejemplo, a un médico alemán que es propulsor del dióxido de cloro, ¿verdad? Como un mecanismo interesante para nosotros destruir el virus y mejorar las condiciones físicas de la persona. ¿Ya?
Entonces, ¿a qué ha llevado? A posiciones extremas, muy poco científicas, de lado y lado. Porque la obligación que tenemos, los que realmente nos consideramos científicos, es en este momento agarrar ese dióxido de cloro y hacer análisis exhaustivos y pruebas clínicas masivas para determinar su verdadero valor, cuáles las mejores oportunidades para usarlo y cuáles son las peores oportunidades para utilizarlo. Que es lo que ha hecho la ciencia con todos los candidatos a medicamentos a lo largo de la historia. Eso es lo que corresponde. No corresponde ni negarlo ni afirmarlo. No, corresponde respaldarlo ante la comunidad científica, que para eso es que está la comunidad científica allí. La comunidad científica está para someter a prueba independiente, de tal manera que podamos superar el SIDA mental, ¿verdad? Que podamos pasar por encima de eso y obtener información útil. Lo mismo con la acupuntura, lo mismo con las piedras puestas sobre el cuerpo, lo mismo con el Reiki, lo mismo con todo eso. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Verdad? Porque entonces frente a esto, nosotros en Neurocódex, ¿verdad? Que es la disciplina que respalda nuestras intervenciones, y el Colegio Neurocódex, que es la empresa, el grupo humano que hemos creado para divulgar y para entrenar y para poner a disposición de todo el que quiera utilizarlo estos descubrimientos que hemos venido organizando. ¿De qué manera? Bueno, los viejos que han participado en esto saben a qué me refiero, ¿no? A la creación de un Lego del conocimiento médico. Medicina alternativa, es decir, acupuntura, ayurvédica, medicina convencional, piedras, cuántica, etcétera, etcétera. ¿Dónde encaja cada uno de estos componentes? ¿Y hasta dónde encaja? Esa es la investigación seria que tenemos que hacer. Ese es el curso para poder realizar una revolución del tamaño que Thomas Sydenham nos dejó. ¿Ya? ¿Ya con qué? Con que ya no solo sabemos anatomía, ahora sabemos de fisiología, sabemos de fisiopatología, sabemos de neurociencia, sabemos de inmunología, sabemos de la cascada del estrés, sabemos de la microbiota intestinal, sabemos de las corrientes de energía, sabemos de la cuántica. Entonces, todo eso tenemos que cazarlo con Z y cazarlo con S para emprender una nueva etapa de la medicina. Una nueva etapa caracterizada por la integración de saberes y no por su dispersión, no por su enfrentamiento, sino por la coordinación y articulación de todos esos saberes alrededor de un modelo que lo engrane para hacer una sola construcción. A esa propuesta es lo que, mi querido Marco, estamos llamando medicina ultramoderna. ¿Por qué el nombre de medicina ultramoderna? Por una razón muy sencilla. El modernismo fue ese movimiento que trajo la gran revolución tecnológica del siglo XX, ¿verdad? Donde apareció el carro, apareció el avión, apareció el televisor, apareció la radio, apareció toda esa maravilla que nos hizo enriquecer la vida, ¿verdad?
Llegó la luz eléctrica, ¿verdad? Gracias al trabajo de, en este caso, de nuestro queridísimo Tesla, Nikola Tesla, ¿no? Logró iluminar las 24 horas del día a Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ¿verdad? Toda esa maravilla ha contribuido a una doble vertiente. Por una parte, a una dispersión donde la gente se especializó y perdió contacto y empezó a hablar idiomas distintos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, a este esfuerzo que estamos realizando de integración de esos saberes. Es lo que también denominamos pasar de la torre de Babel del conocer y del conocimiento humano al Burj Khalifa de la sabiduría del tercer decenio del siglo XXI. ¿Ya? De eso se trata. ¿Cómo se cazan y se casan todos estos conocimientos y aportes que están ocurriendo? Esa es la propuesta de la ultramodernidad. Porque a la modernidad le siguió otro movimiento que fue la posmodernidad. ¿Qué pasó en los años 60, 70? Se empezó a cuestionar todo. El modernismo trajo nuevos descubrimientos, nuevas formas de vivir. A comienzos del siglo XX se dormían 10 horas al día en promedio. Para 1950 se dormía 8 horas en promedio. Para el año 2000 se dormía 6 horas en promedio. Es decir, le hemos estado robando tiempo al momento de mantenimiento y reparación oportuna de nuestro cuerpo, sin darnos cuenta. Y el grito de guerra de esta cosa que llamamos posmodernismo fue: nada vale, nada, ¿cómo se llama? Nada sirve, todo vale. Y entonces tenemos un papa comunista, ¿no? Resultante, y tenemos gente seria hablando de pseudociencia, ¿no? Y acusando a otros que tienen un modelo distinto, acusándolo de que no son científicos, cuando son tan científicos como ellos, o quizás hasta más. Esto produjo esa dispersión donde lo único que empezó a tomar valor de manera muy explícita es: hay que tener dinero. ¿Por qué dinero? Porque el dinero compra voluntades. Porque el dinero te permite adquirir bienes materiales y hacerte del poder social. Entonces, lo único que importaba, religión, valores, creencias, todo eso se fue por el desagüe. Todo eso se fue por el desagüe y el espíritu de época fue: nada sirve, incluyendo la medicina convencional, si estabas de aquel lado, o la medicina alternativa, si estabas de este lado. Y ese fue el gran error. Afortunadamente surge, y en el año 2000, el profesor José Antonio Marina, brillante genio español, ¿verdad? Filósofo de la educación de alto desempeño, introduce, o retoma, la verdad es que no sé, el término ultramodernidad. Como decir: ya está bueno el posmodernismo, ya no más. Paremos el posmodernismo y entremos en una nueva etapa. ¿Qué etapa? Una etapa de crear redes, de crear conexiones, de entender el todo y entender las partes simultáneamente. Y lo dice en una frase que yo recojo de su libro Crónicas de la Ultramodernidad, que recomiendo ampliamente. Él toma en una frase, resume, de qué trata la ultramodernidad. Y dice: requerimos una poética de la ciencia
y una ciencia de la poética. ¿Qué te parece, Trino? ¿No? Requerimos una ciencia de la poética y una poética de la ciencia. Tras eso es lo que estamos. Por eso es que definimos la ultramodernidad como el gran logro para nosotros abordar este tercer decenio del siglo XXI. Después veremos cómo abordamos el cuarto, pero por lo menos el tercer milenio, que lo caractericemos por esto, ¿ya? Acá nos dice Natalia, repita todo lo puede. Repita todo lo puede. No entiendo, aclárame un poquito más, Natalia, porque no capto la esencia de lo que quieres transmitir. Fíjense, y de ahí viene el término medicina ultramoderna. Es decir, vamos a dar ese paso. ¿Cómo vamos a dar ese paso? Bueno, fíjense, ya hay esfuerzos importantes. Medicina funcional, medicina integrativa, medicina basada en evidencias, aun cuando es seguir en la tradición de la medicina taxonómica, es un paso adelante, que lo que necesitamos es lanzar el puente con modelos matemáticos, con modelos hermenéuticos que nos permitan sumar, por ejemplo, a la medicina basada en evidencia, sumarle la acupuntura, la ayurvédica, pero de una manera racional, de una manera en un tejido que tenga coherencia y que tenga coherencia hermenéutica y que tenga coherencia matemática. Y tras eso es lo que andamos. Ya empezar a mirar todos estos aportes que están saliendo por allí. Por ejemplo, el grupo que está siguiendo el desarrollo del dióxido de cloro, perdonen que insista en esto, pero es un ejemplo precioso de esto que está pasando en este momento, está encontrando evidencia sólida de su utilidad y además con un mecanismo bastante claro. Aporta oxígeno, aumenta la presión de oxígeno. Y eso hace que el virus estalle y eso hace que mejore la perfusión periférica y mejora, por lo tanto, el riego sanguíneo, por lo tanto, mejora mis decisiones, por lo tanto, también en cada una de mis células entra en un estado de mayor salud. ¿Ya? Natalia dice la frase, todo lo puede. Ah, todo lo puede. O sea, sería la frase, yo creo que podemos todo, nada sirve, todo vale. Isabel lo pone aquí, el posmodernismo, nada sirve, todo vale. Entonces, como nada sirve, todo vale. ¿Ya? Eso tenemos que superarlo. Es decir, sirve lo que nosotros podamos ir construyendo como posibilidad y oportunidad para vivir mejor. Eso sirve. ¿Y qué vale aquello que nos sirva para andar por ese camino? Ese sería como el grito de guerra de la ultramodernidad o el grito de paz de la ultramodernidad más que de guerra, ¿no? Eso es un poco el concepto que queremos manejar y de llevarlo a la medicina en concreto. ¿Qué tenemos hasta ahora en ese camino? Tenemos en primer lugar que sabemos que los genes es el sitio donde está encriptada la información que vamos a utilizar para hacer realidad una cosa u otra. Por lo tanto, aquella visión posmodernista, ¿verdad? Y visión del modelo de Sydenham, de que lo genético es una cosa y lo adquirido es otra, ya no se tolera más. Lo genético es el punto de partida. Es el punto, es la fábrica que hace posible que yo pueda hacer cualquier cosa. Y lo adquirido es el ambiente que interactúa con esos genes para en cada momento hacer una construcción específica. Y esto ya está corroborado por la física, que actúa a un nivel molecular y actúa a un nivel cuántico. Y por eso es que ahora sí cabe la palabra cuántico dentro de esta visión, que es
el mínimo juego, ¿verdad?, de los elementos que conforman la naturaleza para que nosotros, por ejemplo, para que yo tenga mi bigote blanco y además para que yo diga la palabra medicina. Entonces, es un interjuego permanente. Nosotros lo recogemos en una ecuación que la decimos llamarla game. Game, que en inglés es game, que significa juego. El juego de la vida. ¿Y qué es el game? Genes interactuando con un ambiente para crear una mente, para crear una tensión de estrés, para desenvolverse continuamente en una espiral de crecimiento hacia la enfermedad o hacia la salud. Y ahí cada uno de nosotros elige. Con ese modelo estamos entonces incorporando estos elementos que conforman una visión que va más allá también de la medicina como reparadora. Ya no se trata solo de reparar el organismo, se trata de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. ¿Ya? Por lo tanto, se establece un continuo entre la enfermedad y el sufrimiento y la salud y el gozo. Y vamos nosotros moviéndonos en ese curso, a veces inclinándonos hacia un lado o a veces inclinándonos sobre otro. El trabajo de la medicina ultramoderna, que ya lo iniciamos, consiste en recopilar cuáles son aquellas variables que hacen que me incline hacia un lado o que me incline hacia el otro. Por ejemplo, cuando yo me alimento de manera natural, con alimentos que me proveen realmente la energía que necesito, yo estoy inclinándome hacia la salud. Cuando yo como carbohidratos en exceso, cuando yo como grasas en exceso, cuando yo consumo productos químicos alterados que no forman parte de mi cuerpo, me estoy inclinando hacia el polo de la enfermedad y el sufrimiento. Cuando yo tengo conversaciones enriquecidas, cuando yo deseo encontrarme con mis amigos y eso me produce una gran satisfacción y las conversaciones con ellos son ricas, entretenidas y productivas, yo me estoy moviendo hacia el polo de la salud y del gozo. Cuando yo me peleo con los seres queridos, cuando yo cultivo enemigos, cuando yo le hago caso a las provocaciones negativas de quien quiera que venga, yo me estoy inclinando hacia el polo de la enfermedad y el sufrimiento. Eso ya lo tenemos perfectamente establecido con miles, centenares de miles de estudios, y aquí está Pablo, mi amigo Pablo Canelones, aquí está Pablo que es testigo directo de eso, de que es así. ¿Por qué? Porque mente y cuerpo son una sola estructura, solo que nosotros la estamos viendo en nivel distinto. Es como cuando yo veo un edificio y estoy viendo los ladrillos y cuando yo estoy viendo es el departamento para ver si me mudo para allá o no. Es exactamente lo mismo en niveles de observación diferentes. Acá nos dice, ok, Natalia, gracias. Marco, qué buena conferencia. Maigualida, se hace necesario entonces hacer un entrenamiento a los médicos tradicionales para que empiece a trabajar con este sistema para que realmente la gente se cure y la intervención de los médicos será más efectiva. Exactamente, Maigualida, has dado en el clavo, ¿verdad? Has dado en el clavo. De eso se trata y este es la intención de este proyecto que estamos llamando Medicina Ultramoderna y donde estamos convocando a la mayor cantidad de profesionales, porque ¿qué es lo que ocurre? Ya para ir terminando, ¿no? Lo que ocurre es que aquí tengo, ¿a quién tengo por aquí? No veo bien. En Instagram, disculpe. Fíjense,
uno de los reclamos que tenemos que hacer, ¿verdad? Es que ya no podemos, la medicina es tan importante para la vida humana que no podemos dejarla solo en manos de los médicos. Entonces, bienvenidos los matemáticos, bienvenidos los físicos, bienvenidos los ingenieros, bienvenidos los arquitectos, bienvenidos las amas de casa, bienvenidos la gente de la calle, que nos va a ilustrar, nos va a dar información que a lo mejor a nosotros se nos escapa. ¿Ya? Lo importante es que podamos tomar esa información, procesarla y ver cómo científicamente, con la metodología científica, la vamos encajando dentro del resto de la información. Eso es, señores, en pocas palabras, medicina ultramoderna. Aquí Marco nos dice, Neurocódex es una buena herramienta para aplicar incluso a los médicos tradicionales, sí. Bueno, de hecho tenemos un entrenamiento que llamamos coaching médico, donde ya hay más de 400 médicos, fundamentalmente en América Latina, que se han incorporado a esta formación, donde damos las bases de la medicina ultramoderna para lograr relaciones médico-paciente de alta eficacia. Bueno, mis queridos amigos, me gustarían comentarios acá, comentarios, opiniones. Ok, Natalia dice hay que revisarlo de nuevo. Sí, claro, claro. Para mí resulta como, bueno, no tampoco tan facilito, esto lo tuve que preparar, ¿verdad? Pero en todo caso tengo 50 años metido en esto, entonces, por supuesto, analizando, armando el Lego, etcétera, etcétera. Entonces, pero estoy consciente de la dificultad que puede generar una aproximación inicial porque son muchas las variables que estamos tomando en cuenta. Recuerden ustedes que nuestro cerebro consciente está diseñado solo para tomar un máximo de 7, 9 piezas al mismo tiempo. Más de allí, pues, entra en obsolescencia, ¿no? Entonces, por eso esto hay que filtrarlo, hay que meditarlo, hay que pensarlo, y lo que yo termino agradeciendo, sobre todo de parte de los colegas médicos y vinculados a la ciencia de la salud, aquellos aportes, comentarios, críticas que serán muy bienvenidas para que el modelo se enriquezca y para que sea un aporte interesante a la humanidad que lo está requiriendo urgentemente. Así que muchas gracias. Y bueno, ya para... bueno, aquí me dice Rubén, Fernando, me dice, ¿qué tal la homeopatía? Exactamente, la homeopatía precisamente es uno de los aportes interesantísimos. Yo estuve, voy a contar esto a intimidad y me retiro. Yo en mi juventud, recién graduado de médico, tuve una sinusitis que se hizo crónica. La sinusitis, una inflamación de los senos paranasales, y voy al otorrino y el otorrino me dice hay que operarte. Y yo inmediatamente me trasladé a la fisiopatología y le dije, tú estás loco. Esos son celdillas. Soy como Afganistán, ¿no? ¿no? Son miles y miles y millones de cuevas y cuevitas. Si tú me transformas eso en una sola cueva gigantesca, desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo va a repercutir eso en mi organismo? Es decir, en primer lugar voy a tener una infección permanente aunque no me moleste. Eso va a alterar mi sistema inmunológico. ¿Cómo va a repercutir eso? Y esas bacterias que van a quedar allí no se pueden no se pueden ir al riñón, por ejemplo, y crearme un problema renal. No. A mí no me echas cuchillo. Y empecé a averiguar y terminé en manos de uno de los mejores homeópatas que ha pasado por Venezuela, Hernán Porras, lamentablemente ya fallecido. Hernán me curó en 2 semanas y más nunca, eso hace ya casi 50 años, y más nunca he tenido yo molestia
molestia en los senos. ¿Ya? Cuando yo vi que en 2 semanas ese señor me curó, le dije, disculpe usted, doctor, yo puedo venir aquí y sentarme al lado mientras usted pasa consulta y hacerle preguntas. Me dijo, ¿cómo no? Encantado de la vida. Y ahí fui casi semanalmente y me sentaba al lado de ese gigante y vi realmente hacer milagros. Con algunas personas, con otras no. Volvemos al viejo problema. El estudio doble ciego es una pequeña manera de confirmar las cosas. Ni es la única, ni es la mejor. Ojo con esto, mis colegas. Ojo con esto. ¿Ya? Mosca. Los estudios anecdóticos son mucho más potentes que un estudio doble ciego, desde el punto de vista estrictamente científico. Ojo con esto. ¿Mm? Si no, pregúntenlo a los astrónomos cómo es la metodología que ellos usan. Entonces, allí, como les digo, vi hacer milagros. Eso hizo que yo ganara un inmenso respeto por la homeopatía, aun cuando todavía ya empieza a haber una comprensión de cuál es el mecanismo para que funcione en algunas personas y en otras no. Ojo, esto es muy importante. ¿Ya? Pero ahí está, y un buen homeópata hace cosas extraordinarias. Como dice aquí Maigualida, ya no podemos vivir inocentemente, ya no podemos vivir inocentemente. Y los médicos hemos vivido inocentemente creyendo en un modelo epistemológico que tiene 3 siglos y medio de atraso frente a la evolución del conocimiento científico. Y con ese mensaje cierro. Germán, muy esclarecedor. Ok. Bueno, ahí le dejo eso. Mi querido Trino, mi querido Pablo, a través del grupo, respóndanme, háganme llegar críticas, comentarios, que esto es para enriquecer la vida. Un abrazo y seguimos. Estoy finalizando.